Seguimos aquí en AFK 2022. Como podrán vernos, estamos ya preparadas. Estar día, la verdad, complejo. Y no deseo estar en sus zapatos, mi estimado señor de Rensis. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Venido. ¿Cómo andan tanto tiempo? Estos 15 días eternos, Se ¿no? hacen largos, se hacen Que no nos largos, ¿eh? vemos. Se hacen muy largos. Aparte, yo no sé si a José le pasa lo mismo, pero ponele que instalamos un tema, que la última vez hablamos sobre el acuerdo con el fondo, muy detallado, muy preciso, siempre en manos y palabras de Rensis, pero pareciera que estamos hablando de otro país, ¿no? Que estamos hablando de hace 50 años. No, no, en 15 días seguimos acá en Argentina 2022. Parece que, claro, que en 15 días pasamos, pasamos a un desastre total, ¿no? La verdad, son dos escenarios completamente diferentes. Damos unos altibajos y fluctuaciones tremendas. Pero bueno, nada, sí, es la definición excelsa de Argentina, ¿no? ¿Cómo recibiste esta noticia? Y bueno, ¿cuáles son los primeros? Más allá de que era esperado y que Guzmán lo había anunciado en la semana, digamos, se había contenido, digamos, había puesto ahí el micro en el arco, pero no deja de ser llamativo y preocupante. 6,7 en un mes es mucho. No, no, por supuesto. A ver, si uno revisa, primero que nada, como me toma como a todo el mundo, ¿no? O sea, la verdad es que es una noticia mala, pésima. Eh, de alguna manera nos preparamos, estábamos, o sea, a sapiencias de que iba a suceder algo así, porque lo fue vaticinando el gobierno, pero es una muy mala noticia para todos. Eh, yo creo que se vivió, por lo menos por lo que, o sea, metiéndome 2 minutos en política, se vivió de una manera bastante acalorada por una cuestión de que ya está empezando a hacerse una exigencia muy fuerte sobre tomar acciones lo más rápido posible, porque eh, creo que hay que endurecer y un poco de esto vamos a hablar, aunque si bien no tenemos nada concreto, porque todavía no lo hay, contarles algo concreto y sería una mentira total. Eh, creo que es momento de tomar acciones, cartas en el asunto y hacer un volantazo cuanto antes. Hay que endurecer medidas antiinflacionarias y arrancar ya por lo que estuvimos a arrancar ya a poner en marcha el plan del que hablamos hace 2 semanas, ¿no? Exacto. Que se logró con el FMI y eso es creo que fundamental. Pero bueno, a ver, o sea, metiéndonos un poco en el tema inflación, este mes, el mes de marzo, el mes vencido de marzo, fue una inflación de 6,7, es el valor más alto de la inflación de los últimos 20 años. Macri había tenido un mes de inflación muy similar que rondó, ahora no recuerdo si entre los 6,1 y 6,5, un valor muy similar, perdón. Eh, pero este es un valor récord, si bien, si bien es bastante terrible también. La realidad es que es el primer valor que supera el de abril de 2020, de 2002, perdón. Eh, Hace mucho tiempo que no tenemos un fenómeno de esta. Si bien la inflación es un fenómeno económico que nos viene afectando hace mucho tiempo, en el mes de marzo se concentró prácticamente el valor de lo que vendrían siendo 2, casi 3 meses de inflación al ritmo que veníamos, ¿no? Un dato muy curioso de esto es que, por supuesto que, a ver, el índice de precio al consumidor es el que termina construyendo este número, que termina siendo lo que también nos pega de revés a nosotros, eh, de revés de lleno, no en la cara, ¿no? De revés el golpe, pero es de lleno completamente. Claro. Eh, a ver, si vamos al trimestre, el acumulado es 16,1. Es un montón realmente, y atenta contra los intereses económicos del gobierno y hacia dónde quiere dirigir la economía argentina, ¿no? Que estos valores no se condicen con lo que estuvimos hablando hace unas semanas, como decíamos hace un rato.
esto es un día, es el día y la noche. Un día estamos parados de una manera y al otro de otra completamente diferente. Y pareciera que no termina de ponerse en marcha el plan, o no terminan de poder controlar como corresponde la inflación, ¿no? Eh, la interanual llegó al 51%, es un montón. 55. Eh, 55-1. 55-1, perdón, lo leí mal, les pido disculpas. Es 55-1. No, 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 sí, Eh, es muy grave, muy grave. es gravísimo, es gravísimo. Es de los registros más altos de los últimos 30 años. Para que nos demos una idea, estamos hablando de la década del 90 hacia acá. Son los registros más altos inflacionarios. Los indicadores que son más alarmantes, que terminan componiendo el número final, y digo alarmantes porque quizás es lo que uno dice, che, esto realmente es preocupante eh, por, por la naturaleza de qué es lo que está construyendo esta inflación. En educación, un aumento del 23,6%. Tomando una línea general, se construyó que se llegó a un valor del 23,6%, que es un montón. Después en textiles se llegó a 11%, o sea, ropa, lo que es vestimenta, zapatillas, escaló un 11% este último mes. Y por último, lo que es más, lo que termina afectando casi a todo, que es combustible, servicios, agua y vivienda, que llegó casi al 8%, 7,7%. Es realmente preocupante. Lo que más quizás termina haciendo que sea esto, dándole un poco la razón al gobierno cuando habla de multicausalidad en la inflación, es que, por ejemplo, el mes pasado, que quizás tenemos que haber sufrido de manera más fuerte lo que es la suba en alimentos, no alcanzó los valores del mes de marzo. Claro. El mes de marzo casi duplicó el aumento de alimentos con respecto al mes de febrero. Entonces, termina habiendo un poco de lo que habla siempre el gobierno, de que hay sectores que se aprovechan de ciertas situaciones o que impulsan que suceda este tipo de aumentos tan estrepitosos. Y aquí, refiriéndonos a esto, también que puedo ponerme quizás un poco en los pies de quienes reclaman y dicen hay que tomar medidas urgentes, antiinflacionarias, y endurecerlas, las medidas. Esto creo que toda esta situación acelera este proceso, y la realidad es que creo que el primer golpe del que se está hablando a dar es hacia los sectores alimenticios justamente, ¿no? Y a las ganancias extraordinarias, y la concentración de capitales que termina generando esto, ¿no? Que esto es algo que se estuvo atacando ya, de hecho, hace unas semanas ustedes hablaban justamente de esto y de cómo el gobierno estaba pensando en descentralizar ciertos poderes económicos, sobre todo reclamando o iniciando acciones legales a quienes no tienen eh, declarados sus patrimonios o que tienen patrimonios ilegales. Construye un poco todo esto, ¿no? La realidad es que la inflación es un problema que viene hace más de 20 años en la Argentina, que no se le está encontrando un rumbo. A mí me genera una especie de, no sé si la palabra es bronca, porque no es bronca, sino que es como que a uno le genera de alguna manera decir, pero a ver, cuando escucho hablar a la oposición y de cómo hay que tratar la inflación, diciendo hay que hacer esto para bajar la inflación, y ya sabemos todos que no pudieron ellos tampoco controlarla, es un fenómeno muy importante que viene generando muchos problemas en Argentina, y que termina siendo un disparador importantísimo, sobre todo desde lo político también, ¿no? La realidad es que necesitamos encarar de manera urgente un plan antiinflacionario. Me parece que de vuelta el acuerdo con el FMI es importante para lograrlo, y que hay que encararlo de manera seria y urgente, porque la inflación le termina pegando a la gente que menos tiene. Algo importante que quizás a destacar,
que si bien de vuelta no se conocieron medidas concretas, una de las que más resonancia hizo fue este tema de dejar las paritarias abiertas, o sea, que no vaya que esperar un semestre para, al menos para dar aumentos. Las empresas van a tener las paritarias abiertas durante todo el año, eso quiere decir que se va a ir ajustando mes a mes. Y bueno, eso de alguna manera, si bien para la gente en un corto plazo es beneficioso, no terminamos de solucionarlo porque estamos volviendo a reclamar el mismo problema, ¿no? No digo que no tienen que aumentar los sueldos tienen que aumentar, pero hay que hacer algo para contener la inflación y que no dependa la economía de la gente de una paritaria que a largo plazo termina generando siempre el mismo inconveniente, ¿no? Si bien me parece que para esta situación puntual, con la inflación que tuvimos en el mes de marzo, es necesario, no debería ser algo que venga a sacarnos las papas del fuego, ¿no? Porque no es así, no es la naturaleza de esto. Unos datos, Santi, Yo, para complementar. Dale, José, pregunta lo que quieras. no, como soy un lector empedernido y busco siempre cosas, ¿no? Y por ahí encontré una noticia donde dice que Trenes Argentinos de Carga transportó en el primer trimestre de este 2022 1,6 millones más de toneladas que en el 2019, un 74% más. Ahora yo te pregunto a vos, o explícame, o a ver si podés, dentro de lo que te sea posible, ¿por qué los precios regulados fueron los que más aumentaron cuando se transportó tanta materia prima, ¿no? Las cereales, todo lo que conlleva a los productos de alimentación. ¿Tenés el motivo? ¿Qué armas tenemos que tomar? Yo sé qué arma tengo que tomar. Pero, digamos, una arma que se pueda manejar en estos niveles, porque no coinciden. Si transportamos más, quiere decir que plantamos más, cosechamos más, vendimos más, y solamente los precios regulados aumentaron un 8,4%. Los regulados. No sé, compañero, si usted me puede explicar y me desasna, me haría un gran favor. No, es que la realidad es que económicamente a eso no le vamos a encontrar una respuesta. Eso es una cuestión política, sabemos cómo se manejan ciertos sectores de la economía, valga la redundancia, en este país, sobre todo los agrarios, y estamos más que de acuerdo que son causantes principales de esto, ¿no? Yo entiendo que hay un contexto que lo charlamos también en algún momento, hay un contexto mundial que empuja la suba de precios de algunos productos, pero bueno, de vuelta, a ver, una explicación puntual a eso, José, no le vamos a encontrar. Es simplemente picardía, es aprovecharse de la situación, es no empatizar con la gente que menos tiene, no empatizar con quien no tiene un peso en el bolsillo, que le cuesta un montón y con la inflación le comes todavía de manera más grave el día a día. Como la realidad es que es terrible cómo se manejan ciertos sectores de la economía. Esto ya lo sabemos, no es moneda, esto es moneda corriente en Argentina. Inclusive ya lo hemos hablado también en otra oportunidad, cómo manejan con esas maniobras como la que estabas contando vos hace un rato, José, los precios de la divisa extranjera, del dólar. Liquidando cosechas cuando ellos ven que es más conveniente. La realidad es que no. La realidad es que por eso decía recién que hay que atacar de manera urgente, sobre todo a los que son productores alimenticios, los que tienen que ver con los sectores agrarios puntualmente, no por una cuestión de castigo, sino que hay que regular ciertas cuestiones en la economía. Yo entiendo que no se está haciendo todo bien en materia económica, ¿no? Porque tampoco hay que ser necio en ese sentido. Pero, a ver, hay una cuestión que es transversal a todos los gobiernos, no importa quién esté. No importa que sea Alberto Fernández, no importa que sea Macri, no importa que sea Cristina, no importa que fuera Néstor. Siempre hay conflicto constante con el campo, porque tiene una manera de operar en este país que siempre termina perjudicando a la gente. Y por supuesto, que cuando perjudican a la gente políticamente, siempre se paga un costo. Entonces,
siempre veo que hay una lucha, más allá de que, bueno, Macri no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero quiero decir, porque debe ser dueño de una gran parte de quienes manejan esas variables, ¿no? Pero quiero decir, me parece que es importante enfocar una lucha que sea realmente una lucha en el buen sentido de la palabra, ¿no? Digo, un plan a largo plazo que permita que controlemos variables económicas sin hacer padecer a la gente. No puede ser que todos los meses naturalicemos tener un 3% de inflación, que suele ser lo que un país estable tiene en un año muchas veces, e inclusive 3% sigue siendo un valor alto para un año en países que están bien establecidos económicamente. Entonces, lo estamos naturalizando de una manera que es alarmante, hay que atacarlo, hay que intentar resolverlo y me parece que va a ser importante lo que anuncie el gobierno de aquí a las próximas horas, ¿no? Porque va a estar en la mira de todas las personas, sin ninguna duda, no solamente hablando de personas ligadas a la política, sino de todos nosotros, porque va a ser lo que nos va a terminar afectando a nosotros en el día a día. Cuando vas al supermercado, a todo le habrá pasado. Yo este mes fui a comprar y gasté prácticamente un 50% más de lo que venía gastando. Es una locura. Es muchísimo dinero que no, muchas veces hay muchas personas que no lo tienen, no lo tienen y nadie se acuerda de esa gente muchas veces. Cada vez cuesta más. Y otra cosa, uno piensa siempre que, o por supuesto, lo primero es comer. Entonces, si vos, cuando aumentan los alimentos como aumentan, de esta manera, le termina pegando de manera inequívoca a otros sectores, ¿sí? Está bien, vos vas a comer primero, después vas a ir al cine, después vas a ir, no sé, a jugar a la pelota, vas a ir a hacer alguna actividad. Entonces, si tu poder adquisitivo se lo termina llevando el simple hecho de comer, y solamente vamos a vivir para eso, entonces las consecuencias económicas a largo plazo terminan siendo peores. Y no a tan largo plazo, inclusive. A ver, si una persona necesita 10 para vivir y ya este mes ganás 30 y ya este mes ya gastaste 15 y el mes que viene vas a gastar 17, 18 y tu sueldo no aumenta y no es consistente con eso, entonces, en un momento vamos a terminar muy mal. No hay un buen augurio económico siguiendo por este camino. A ver, vamos Bueno, con datos. Por lo menos coincido. Sí, José. Coincido con Santi que hay que atacar. De eso estoy seguro. Hay que atacar. Es el momento. Es el momento de atacar. No podemos seguir permitiendo que siga esto de manera tan libre y que se trate un tema como, a ver, no es lógico que un país tenga el valor de inflación que vimos hoy. Es demasiado. Es perjudicial para todas las personas que vivimos, que ya vamos a saber bien cuántos somos dentro de un mes cuando hagamos el censo, pero para los millones que somos es perjudicial, no puede ser. Entonces hay que atacarlo ya. En eso estoy totalmente de acuerdo también con José. Es el momento de arrancar de manera fuerte y concisa. Exactamente. A ver, hubo en las últimas horas una conversación telefónica entre Guzmán y Feletti, tal vez los dos hombres más apuntados por la opinión pública y responsabilizados por esto que estoy diciendo. Una conversación que se dio luego de una entrevista en la cual Guzmán dijo que la política económica tiene que ser llevada adelante por personas que estén en sintonía con el programa que propone Martín Guzmán y Alberto Fernández. ¿No? O sea, una semana de mucho tira y afloje que lejos de unificar, lejos de pacificar para afrontar la tormenta que se venía, la tormenta perfecta, bueno, al contrario, digo, generó todavía más rispideces y, bueno, no son pocos los que desarrollaron versiones periodísticas anunciando que Martín Guzmán iba a dejar de ser el ministro de Economía de la Nación, lo cual desde ya está descartado. El propio presidente lo dejó por tierra, que además, digo, el presidente está enfocado en otras cosas. Dijo el otro día en una entrevista radial que estaba más preocupado por cambiar pañales que por cambiar el gabinete. Bueno, qué sé yo. Bueno, igual de alguna manera también no perder que ceder a Guzmán para Alberto Fernández es prácticamente como ceder las bases de su gobierno, porque lo ha protegido de una manera
Entonces es entendible la posición y además yo creo que por lo menos está siguiendo una línea, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Es que el plan de Guzmán empieza hoy. Esto es lo que no se entiende y lo que obviamente, como decías vos, hay que comer, aquel que no tiene laburo, todo esto lo sufre el triple de alguien que lo tiene, que tiene la fortuna de estar, digamos, afiliado a algún sindicato que pelea los aumentos paritarios, que ahora van a dejar de ser semestrales y van a pasar a tener otra regularidad, como bien vos marcabas. Digo, pero el plan Guzmán empieza acá, porque veníamos de atacar la macro, ¿no? La macroeconomía, lo que es el crecimiento del Producto Bruto Interno, que este año fue el 2021, fue de 10 puntos, es reducir el desempleo, reducir la pobreza. ¿Y por qué digo empieza acá? Porque esas metas ya se cumplieron. Digo, Argentina está en una senda de crecimiento económico y está en una senda de descenso del desempleo. ¿Qué es lo que falta? Bueno, que el poder adquisitivo del salario canse y que los monopolios, los oligopolios, todos los factores, como bien dijo Santi, como bien viene diciendo los especialistas, hablan seriamente, la inflación no es el caso de Melconian. Melconian dice que no es, que es mentira, que es zaraza, que la inflación es multicausal. Digo, venimos en esa senda, se viene trabajando y a partir de ahora es cuando el gobierno tiene que estar más convencido y más unido, a pesar de sus divergencias de pensamiento al interior de sus facciones, en tomar el camino que permita hacer esto que marcaban José y Santi hace minutos. Bueno, ¿cómo controlo al campo? Y aparte hay otro tema. Esto es lo que venía queriendo decir yo hace 10 minutos. Lo que más subió en marzo, 23,6 puntos, fue educación. Las cuotas de colegios privados, las cuotas de las universidades, todo lo que tiene que ver con gasto vinculado a la educación. 23 puntos en un mes. Ahí no es culpa del agro. Ahí no es culpa de los monopolios alimenticios. La industria del calzado, ropa y calzado, la industria textil, 10,9 en un mes. Un pantalón que valía 1.000 pesos ahora vale 1.100, ¿no? Con suerte. Y aparte, no sé qué pantalón vale 1.000 pesos en la Argentina, ¿eh? Eso, sí. Yo me imagino que el otro, ¿en qué país vive este? No, bueno, un pantalón que vale 10.000 pesos, ahora vale 11.000 en un mes, 30 días. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, se incorpora todo en el mismo rubro, 7,7 aumentó. Todo esto son aumentos por encima del nivel general de la inflación. Alimentos y bebidas no alcohólicas, acá sí entra el agro, acá sí entra el campo, 7,2 puntos. Polios alimentos. Insisto, estuvo por encima del nivel general que fue 6,7 en marzo. Entonces, ¿para qué hago toda esta amplia gama de datos, ¿no? Que espero no agobiar, espero no marear. Y espero que se entienda hacia dónde vamos. Digo, ya está. Como ustedes dijeron, es el momento de atacar. Ahora, va a atacar uno por un lado, va a atacar otro por otro lado. Cuando tire el cambio de frente, el otro va a estar atrás y no va a llegar a recibir la pelota, ¿no? A lo Independiente, a lo Boca, que se ve que los muchachos no se entienden mucho. Digamos, va a querer tirar el centro y se le va a ir al saque de arco. O va a dar un pase atrás y se la va a dar al delantero de ellos. Es el momento de atacar unificadamente. Criterio. Y en esta semana muchos fueron criticados, entre ellos el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por decir, bueno, hay que ir atrás de Guzmán. Si no vamos atrás de Guzmán, si no vamos atrás del proyecto económico del presidente, ¿verdad que digo, el que ejerce la conducción del Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de desarrollar el programa económico? A alguno le puede gustar más, a otro le puede gustar menos. Pero hay un plan, hay una línea. Bueno, es el momento de aportar desde la positiva, no desde la destructiva, de decir, no, Guzmán se tiene que ir. Y aparte, aquí, si se va Guzmán, yo les pregunto seriamente, a todos, los que están acá, José, Santi y los que no están, ¿a quién ponemos de ministro? Se va Guzmán, ¿a quién ponen de ministro? Algunos hablaban, mirá, yo no lo quiero ni decir porque me da vergüenza ajena, algunos hablaban de Redrado, Martín Redrado. Esto lo dijo Berbisky el domingo en el Cohete a la Luna, escribió. Martín Redrado de ministro de Economía. Bueno, y que Dios se apiade de nosotros. Un 25 crucifijos nos hacemos. De Renzi, por favor, su cierre. Y lo dejamos que está apurado. No pasa nada, no. La verdad que siempre está muy bueno. Están muy buenas las charlas.
No, a ver, la realidad es que coincido con todo. Por eso yo también daba un poco los números que nombrabas vos antes. El que más llama la atención, sin duda, que es el que más subió, es el de educación. Eh, Recordemos que una gran parte de Argentina decide volcarse y abocarse a la educación privada. Entonces termina, ese 23% afecta prácticamente a todas las personas. Eh, la verdad es que, bueno, a ver, de vuelta es realmente preocupante la situación. Esperemos que se tomen cartas en el asunto de la manera más urgente posible. Eh, yo quiero creer que hoy ya están laburando, trabajando en un plan de acción para atacar todos estos frentes. La inflación es multicausal, no hay ninguna duda, no hay otra definición. La inflación es multicausal, no solo la emisión produce inflación, aunque quizás sea el efecto principal, no termina siendo el único. Entonces hay que atacar todas las pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, que terminan produciendo inflación y hay que hacerlo urgente. No podemos volver a tener un mes de 3, 4 y mucho menos de 6 puntos de inflación. Es una locura. A partir del mes que viene tiene que verse alguna medida concreta que frene ya la escalada de precios. Eh, Tiene que ser urgente, no puede, la gente no puede vivir más así. Es urgente que se tomen acciones y que se resuelva. Totalmente, Santi. Está claro que precios cuidados, como vos lo has dicho siempre, precios cuidados, precios más justos, todos los programas que tienen que ver con controlar temporalmente algunos precios de la economía no, son solo paliativos y no van a resolver el problema de fondo. Está claro que es para Tal tirarle cual. un centro a los que estamos más ahogados, digo, aquellos que son asalariados y aquellos que no lo son, pero que en definitiva, como vos decías, si ganás 30 y para vivir necesitas 15 y al otro mes necesitas 17, bueno, estás en otra situación que alguien que, bueno, tiene una renta extraordinaria de 200 por mes. Entonces, creo que a eso se atribuye el programa de cortes cuidados también, de cortes de carne. Eso no alcanza. Además, se necesita Eh, un sí, control más real y más exhaustivo de toda la cadena productiva. sí, sí, es que a ver, la realidad es que, mira, continúo hablando de fútbol, sabes que somos ambos, somos personas que nos gusta mucho el fútbol, así que lo puedo poner en un claro ejemplo. A ver, Si vos sos un equipo como Independiente, lo voy a poner sin ningún, y con todo el asco del mundo, de hecho, qué raro, como ejemplo. qué raro. Eh, si vos tenés un equipo que un día te gana un partido de pedo 2-0, no digo que el otro día ganamos de pedo 2-0, digo Ganó que bien, che. traslademos, saquemos el Independiente del panorama, hablo en general. Vos tenés un equipo que viene deambulando en un campeonato, jugando mal, jugando pésimamente mal, siempre con los mismos actores, y vos ganás un partido de pedo 2-0. Eh, Ganaste 1-2-0, está bien, listo. Ahora, al otro lo vas a perder o no te va a ir bien. Y en un camino a largo plazo en el campeonato vas a terminar yéndote a la B o terminar entre los últimos puestos. Entonces acá es lo mismo, sí. Vos podés ganar un partido 2-0 metiendo presos cuidado, podés ganar un partido 2-0 controlando precios, podés abrir las paritarias para que la gente se sienta un poco mejor desde la sensación del bolsillo, pero el trasfondo no lo está solucionando. Tenés que cambiar al 5, al 8, al 9, al 10 y meter un equipo nuevo con medidas nuevas y que sean más concisas. No puede ser esto. Es un fenómeno que nos viene afectando hace años. Es realmente algo que no tiene una solución laxa. Tiene que ser algo, algo que sea concreto. Y, a ver, yo insisto con esto, la solución es el crecimiento, es un poco de lo que hablábamos las semanas anteriores, ¿no? A ver, la única solución real que tiene esto es generar crecimiento económico real y sostenido durante un periodo de tiempo, que es a lo que apunta el acuerdo este con el FMI, por eso me parecía importante y me parecía copado que aunque sea, tenga un lineamiento a futuro, porque si no terminamos siempre en la misma situación, no solucionamos nada. Y que, que aborden realmente algo serio. No vamos a poder salir de otra manera. Eh,
tanto en esto como en todos los ámbitos, ¿no? Pero el económico hoy en día es algo que es realmente urgente solucionarlo porque no solo eso, sino que si lo llevas también a un ámbito político, lo que te termina definiendo en las elecciones es la economía. Totalmente, Eh, totalmente. y está claro que medidas económicas como son congelar los salarios, eh, te digo como que no sirve aumentar paritarias, también te digo lo mismo, no te sirve congelarlas, no te sirve dejar que la economía flote libre. Tenemos el ejemplo hace menos de 4 años atrás, con Macri pasó esto. Lo abordaron entre comillas, la verdad que nunca hubo algo certero económicamente, en ningún plan serio, ni nada como la gente durante el gobierno Macri, pero la realidad es que si querés un ejemplo más claro de que dejar la economía libre no sirve, lo tenés ahí, no sirve. Entonces, abordemos un plan de crecimiento nacional, que sea un plan de crecimiento desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, que cruce todo el país y que solucione realmente los problemas económicos del país. Si no, es tapar el sol con la mano, no sirve. Totalmente, Santi. Y digo, algo que no contempla el acuerdo con el fondo, y con esto cerramos, es necesario para revertir este status quo que nos viene condenando a los argentinos hace muchísimo tiempo, es generar mayor competencia en el ámbito de las empresas alimenticias, las empresas de textiles, digo, que no siempre, las empresas, digo, metalúrgicas, que no siempre sean los mismos vivos de siempre, decidiendo, bueno, hoy te voy a aumentar el pan, la harina de trigo, porque la guerra con Rusia me aumentó, está bien, bueno, pero después cuando baja no te lo bajo. No, digo, reglas claras para todos. Y esas reglas claras se logran con mayor participación, mayor apertura de los mercados y la reducción de monopolios. Digo, ¿por qué no podemos pensar en una ley antimonopolios como la que tiene Estados Unidos de América? ¿No? Por Es citar necesario. la Yo lo capital. nombré Sí, claro, muchas veces acá. claro. La realidad es que vos no podés tener monopolios al nivel que tiene Argentina hoy. Es terrible. Y nadie, lo que más, realmente esto es algo que nadie habla de monopolios. En Argentina hay 3 o 4 monopolios alimenticios, que es gravísimo porque pasa esto, te manejan los valores de la economía como quieren, porque es la comida de la gente, entonces la gente no puede dejar de comer, ¿entendés? Si a vos te aumentan el valor del 0 kilómetro, vos no te compras un 0 kilómetro todos los días, pero un pedazo de pan lo tenés que comprar quieras o no quieras, ¿entendés? Y lo que te termina pasando es que en vez de comprar 1 kilo, vas a empezar a comprar medio kilo, un cuarto, y cada vez vas a consumir menos pan, y cada vez te vas a alimentar peor, pero no puedes dejar de consumir alimentos. Y de vuelta, lo dijiste vos bien, que yo creo que lo he nombrado varias veces, quien no entienda lo que es el monopolio, qué es lo que sea, o esté en contra de tener una ley antimonopólica, que se fije que una de las potencias económicas y de los países más prósperos de la historia de la humanidad tiene una ley antimonopolios y fue el punto casi de partida del crecimiento sostenido hasta hoy económicamente. Vos no podés personalizar en una sola persona. No es sano no tener competencia interna económica. No puede ser eso. Y si me preguntas a mí y a todos los que piensan como la línea editorial de este programa, obviamente esa mayor participación de empresas también tiene que ser con el Estado adentro, como hubiera sido una gran posibilidad con Vicentín Sociedad Anónima si es que el Estado finalmente tomaba la decisión y se hacía. Después, bueno, la historia jugará a todos y a todas. Santi, no te quiero, sé que podemos estar 25 horas hablando, pero no te quiero demorar más. Hablamos en 15 días, ojalá Bueno, que con nuevas medidas, tal vez con nuevos nombres, no en el caso de Guzmán, Vale. pero sí se está hablando de la continuidad de Matías Culfas, otro de los grandes protegidos del presidente de la Nación. Veremos qué pasa. Si Feletti sigue, si no sigue, veremos qué pasa. Te mandamos un gran abrazo y gracias por esta charla tan intensa. les Abrazo, mando un Santi. abrazo grande y nos vemos en 15 días. Y Nos bueno, vemos. sí, pase Mucha lo que suerte, pase, buen que sea fin lo de. mejor. Les mando un abrazo grande a los y a toda la gente. Gracias. Hasta luego. Era el gran Santi de Renzi con la columna de economía de AFK, obviamente hoy centrada en la noticia del día, el aumento del 6,7% en el índice de precios al consumidor, la inflación de marzo. Como dijimos y recordemos, 16,1 la inflación del primer trimestre, digamos lo que lleva este año, y 55,1 la inflación interanual.
grave. Es grave. Ojalá que estemos a la altura de administrar esa gravedad. Porque la verdad, si ya damos las batallas por perdida y bueno, listo, tratemos de llegar lo más ordenadamente posible al 2023 para ver si podemos pelearle a la reta. No, muchachos, gestionen hoy porque la gente tiene hambre hoy, porque los asalariados estamos teniendo serias dificultades hoy. Ya vimos que no solamente es alimenticio, calzado, está la IVA y la son muchos factores. Así que vamos por todo. Porque ellos van por todo, ¿eh? A veces otra cosa me hubiera gustado decirle a Santi. ¿Por qué? Viste que siempre se habla de terapia de shock o de medidas de shock. El shock es siempre para nosotros, siempre para el laburante, para los trabajadores, para las trabajadoras. Nunca el shock puede ser para los monopolios. Bueno, ¿sabes qué? Te terminó acá. Listo. Esto no lo puedes hacer más. Nunca en la historia. Pero bueno, y después se quejan por tener que pagar un aporte solidario por única vez. Ese también es un tema. ¿Cómo hacemos una reforma tributaria mucho más progresiva y justa?